al final el decreto por el Fondo Monetario Internacional ha sido publicado ya en el Boletín Oficial. Va a estar entrando en estos 10 días al Congreso, un Congreso polémico, ¿no? Dividido, donde va a tener que pasar una prueba el gobierno, ¿no? Sí, yo creo que nunca mejor expresado en la necesidad y la urgencia. El gobierno tiene una necesidad política, Lape, que no va a culminar hasta que no haya nuevas elecciones legislativas y ver qué fuerza puede obtener propia en el Parlamento. Lo que ha logrado en materia de aprobaciones de leyes propias ha sido por el beneficio del primer año y porque, bueno, ha tenido pericia en trabajar sobre los gobernadores, etcétera, etcétera. Hoy todavía sigue con una debilidad importante y no mandar una ley al Congreso es sortear, por ejemplo, la chance de que el kirchnerismo se la trabe en una de las cámaras, fundamentalmente en el Senado. De esto ya hablamos. Por eso, entre otras cosas, el decreto. Y la urgencia es porque a veces no lo percibimos a tiempo, pero Trump está haciendo olas grandes en el mundo. Los mercados han reaccionado ante la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. Eso hizo subir el riesgo país ayer. Si sube el riesgo país, se aleja la posibilidad de que la Argentina encuentre fondos de financiamiento alternativos y que las empresas que habían empezado a tener financiamiento propio en dólares en la medida que bajaba el riesgo país, se les complique. Por eso, la urgencia de tener lo antes posible un acuerdo con el fondo. El fondo sería el único LAPE que nos proveería de fondo fresco. Después la discusión es para fortalecer el Banco Central, para pagar la deuda de todo lo que se rifó el Banco Central durante el kirchnerismo. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero por eso el decreto, por eso muestra cuál es el angosto margen que tiene hoy el gobierno para salir adelante con esto que es vital y retomar la senda de las buenas noticias económicas. Es decir, es donde el gobierno se hace fuerte, es lo que comentábamos desde siempre. Claro, y esta semana, si no me equivoco, vamos a conocer el índice de inflación, ¿no? Va a ser un punto importante también para el gobierno porque acá va a decir, mira, cómo estamos logrando de que de a poquito baje la inflación, no con tanta diferencia como el año pasado, porque había mucha inflación, pero ahora al estar más baja, obviamente siempre es un poquito más difícil. Pero lo que te pregunto es, ¿qué pasa si el Congreso, digamos, le rechaza tanto diputados como... Es difícil, ¿no? Porque diputado creo que lo tiene más manejable el gobierno, pero sí Senado. Si se lo rechaza Senado no pasa nada, pero si lo rechaza diputado y Senado, ¿qué pasa con este acuerdo, no? La debilidad está en el instrumento. El gobierno se juega que con una ley se la podía trabar el kirchnerismo, la ley no salía. Podía tener media sanción de diputados, se la trababa el kirchnerismo en el Senado, no salía. Con el decreto, con que una de las cámaras apruebe, se da por legitimado en el tratamiento. Con lo cual, ahí no tenés un óptimo. Ahí tenías que cumplir con cierta legalidad, se hizo a través del DNU. Tiene mejores chances en la Cámara de Diputados. Mira, honestamente, eso es análisis, me parece bastante difícil que, visto el contexto político, no tenga la aprobación de la Cámara de Diputados. También puede pasar algo, que ninguna de las dos cámaras lo trate y quede legalmente aprobado, o de hecho, ¿por qué el gobierno recurre al decreto de necesidad y urgencia? Porque con el decreto en la mano va y negocia con el fondo. Necesita en abril, a lo sumo en abril, tener el desembolso. Claro. A ver, Lape, dentro de las cosas que puede objetar la oposición, lo único que sabemos, no sabemos las condiciones, la letra chica, sabemos sí la extensión 10 años y el periodo de gracia de 4 años, ese oxígeno no es menor, para lo que te decía, por si el mundo se pone en contra. Con lo cual, el gobierno echa mano a esto, va al Fondo Monetario Internacional, necesita ese oxígeno cuanto antes, tampoco sabemos de cuánto es el monto. En Wall Street fantaseaban con 20.000 millones. Acá son más escuetos, dicen entre 12.000 y 15.000 millones. Bueno, todo eso estará por verse en las próximas semanas. Y cortitos, reapareció Cristina. Ayer lo contábamos. Y le dice, te falta plata. Lo que no se acuerda Cristina, que digamos la plata que le falta, digamos, por el mal gobierno de Alberto Fernández, entre otras cosas, ¿no? Que ella ha sido vicepresidenta.
Le dejó 12.000 millones de dólares menos. Pero viste el tuit de hoy. Lo del tuit de hoy me parece de una desconexión con la realidad, honestamente, de un caradurismo histórico. Ay, Milei, te juro que pensé, seguro que viaja a Bahía Blanca, porque lo que pasó es apocalíptico. ¿Viste cuando un psicólogo, yo te pido, perdón a los psicólogos, lo que llaman la proyección? ¿Viste? Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo tenemos en pantalla. Esto? Madre de Dios, qué desconexión emocional tenés con los que sufren. No te imaginás lo que significa para la gente que llegue un presidente o presidenta cuando sufre una tragedia y muerte provocada por la fuerza de naturaleza. Te lo cuento de primera mano, el 9 de febrero de 2009, una luz de barro sepultó literalmente al pueblo de Tartagal, en Salta. Yo recién llegaba a una visita oficial a España. Compartir... Bueno, ella dijo que estuvo en Tartagal, lo cual es cierto, y me acuerdo que yo en ese momento tenía un programa de radio, le habían dado una carta, una de las personas para que le solucione el problema, terminé hablando con esta persona, nunca le solucionó ningún problema y la carta habrá quedado dentro de un pozo, pero no importa. Cristina justamente ha sido ejemplo de no ir a estos hechos, ¿no? Bueno, pero la desconexión con Cromañón, las bromas que está todo grabado, está todo en archivos. Ella puede decir, después de un largo, enumera los lugares donde estuvo. Lo que omite con la memoria selectiva, además del narcisismo, el hedonismo, yo sí fui, ¿viste? Aún en la tragedia buscando reescribir su propia historia. Pero si hay alguien que debería guardar silencio, porque tuvo una desconsideración y una desconexión con la tragedia de Cromañón, tuvo una desconexión con la tragedia de Once, se mandaron a guardar mientras gobernaban, es apelar a la digamos, a la desmemoria de una gran cantidad de ciudadanos. Pero además es otra cosa. El lenguaje soez, los insultos. Es como que, ya que Kicillof no puede en esta, porque están todos comprometidos, fíjate, Lape, ayer el intendente Susbieles de Bahía Blanca le agradeció al presidente Milei. O sea, y es camporista, y es un hombre que viene de la cámpora. O sea, mientras la política más o menos estaba tratando de encontrar un manto de piedad, una tregua en la mirada caníbal que se tiene en la Argentina permanentemente, sale ella a romper con una desesperación de protagonismo ineludible, mi querido Lape. Ay, ay, ay. Bueno, pero siempre nos da tema para hablar, ¿no? Te mandamos un abrazo, querido Pablo. Fuerte el aplauso. Abrazo. ¡Vamos, Rossi! Ahí está. ¡Vamos, Rossi! Ey, Dios mío, puede venir un día.